Gato cuenta. Ella lloraba todas las noches. Pensé que era ansiedad, hasta que le revisé la mochila. El apartamento, un nido acogedor en el corazón de la ciudad, solía ser mi santuario. Después de un día de caos en la oficina, el simple acto de cruzar el umbral y sentir el silencio, roto solo por el murmullo lejano del tráfico, era mi terapia personal. Pero, desde hacía ya unos 6 meses, ese silencio se había corrompido. Se había convertido en el escenario de un sonido que me perforaba el alma, el llanto de Laura. No era un llanto ruidoso, de esos que te arrancan del sueño de golpe, con un sobresalto en el pecho. Era un lamento suave, casi un suspiro ahogado, que solo mi oído, afinado por años de convivencia con ella, podía distinguir por encima del zumbido constante del refrigerador o el ocasional ladrido de un perro callejero. Empezaba siempre alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Una hora traicionera, donde la mente divaga y las defensas bajan. Al principio, mi mente racional lo encajó en la casilla más obvia, estrés. Laura, mi Laura, era una diseñadora gráfica brillante, pero su trabajo en una agencia de publicidad era un campo de batalla diario. Plazos imposibles, clientes volátiles, una competencia feroz que te comía vivos y parpadeabas. Era natural que la presión la aplastara de vez en cuando. Así que, las primeras noches, mi respuesta era casi automática. Estiraba el brazo, la rodeaba con mi brazo, y susurraba contra su cabello, que olía a su champú de lavanda: tranquila, mi amor. Solo es el estrés. Todo va a estar bien. Ella se acurrucaba contra mí, su cuerpo temblaba ligeramente, y el llanto, poco a poco, se disolvía en la quietud hasta que el sueño la reclamaba. La mañana siguiente, parecía un poco más ligera, como si el desahogo nocturno hubiera cumplido su función. Pero las semanas se estiraron y los meses se amontonaron, y el patrón no solo persistía, sino que se enrarecía. El llanto ya no era ocasional, era una constante, casi un ritual diario. Y lo más inquietante, la naturaleza de su tristeza había mutado. Antes, era una liberación de tensión, una especie de válvula de escape que la dejaba exhausta pero, al día siguiente, renovada, lista para enfrentar un nuevo día. Ahora, era diferente. Era un llanto más profundo, más desesperado, como si una herida invisible, una que no cicatrizaba, se abriera cada noche. Y, lo que más me preocupaba, al día siguiente, esa pesadez no desaparecía. Se quedaba con ella, como una sombra pegada a su espalda, oscureciendo su brillo natural. Empecé a notarlo en los pequeños detalles, esos que al principio ignoras, pero que con el tiempo se acumulan hasta formar una montaña de preocupación. Laura, que antes era la chispa de nuestras reuniones con amigos, la primera en proponer planes de fin de semana, en reír a carcajadas con cualquier tontería, se había vuelto una figura retraída. Las cenas, que solían ser un festival de anécdotas del día y risas compartidas, se transformaron en monólogos míos, interrumpidos por sus respuestas monosilábicas, su mirada perdida en un punto invisible de la pared. Su apetito, que antes era voraz, se redujo a picotear la comida, moviendo los trozos en el plato como si fueran piezas de un rompecabezas sin solución. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de una curiosidad contagiosa, ahora tenían un velo de tristeza permanente, unas ojeras que ni el mejor corrector podía disimular del todo. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntaba una y otra vez, con la voz cargada de una preocupación creciente. Sí, Carlos, estoy bien. Solo cansada, respondía ella, sin mirarme a los ojos, concentrada en el teléfono o en un punto distante de la pared. Pero, ¿segura? Llevas un tiempo así. Me preocupas de verdad. Ella suspiraba, un sonido que ya conocía demasiado bien. En serio, estoy bien. Es el trabajo, ya sabes. Mucha presión. Un proyecto enorme que me tiene agotada. Y yo, tonto de mí, quería creerle. Desesperadamente. Quería creer que era solo el trabajo, que era solo la ansiedad, que era solo una fase pasajera. Porque la alternativa, la idea de que algo más grave, algo que ella no quería compartir, estuviera carcomiéndola por dentro, era demasiado aterradora para contemplarla. Le sugerí que hablara con su jefe,
que pidiera unos días libres, que buscara ayuda profesional, un terapeuta que pudiera darle herramientas para manejar la presión. Ella asentía, prometía que lo haría, pero nunca daba el paso. Las excusas se volvieron más elaboradas, más convincentes, hasta que me di cuenta de que eran solo eso, un muro de excusas que me impedía acercarme. Una noche, me desperté con el sonido de su llanto. Esta vez, era diferente. Era más fuerte, más desgarrador, un lamento que no podía ignorar. Me incorporé en la cama y la abracé con fuerza, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. Laura, por favor, dime qué te pasa. No puedo verte así. No puedo ayudarte si no me dices. Ella se aferró a mi camiseta, sus lágrimas empapando mi hombro, el calor de su piel a través de la tela. No es nada, Carlos. En serio. Solo estoy abrumada. Es demasiado. Pero, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso no soy tu pareja? ¿Tu mejor amigo? Se separó un poco, sus ojos rojos y vidriosos me miraron con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de dolor, vergüenza y algo más, algo que parecía miedo. Un miedo profundo y arraigado. No puedo. Es complicado. Demasiado complicado. ¿Más complicado que verte sufrir así cada noche? ¿Más complicado que no poder dormir por tu llanto? Laura, por favor, no me hagas esto. Ella negó con la cabeza, se dio la vuelta y se encogió en su lado de la cama, dándome la espalda. El llanto continuó, ahora más silencioso, pero no menos doloroso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, con los ojos fijos en su espalda, sintiendo la distancia que se había creado entre nosotros, una distancia que antes no existía. La ansiedad, el estrés, la depresión, todo eso lo podíamos enfrentar juntos. Pero este muro, esta negativa a compartir, era algo nuevo, algo que me helaba la sangre y me dejaba impotente. Al día siguiente, la observé más de cerca, como un detective que busca pistas. Cada movimiento, cada gesto, cada expresión. En el desayuno, mientras yo intentaba mantener una conversación trivial sobre el tiempo o las noticias, ella revisaba su teléfono con una intensidad inusual. No era su correo del trabajo, ni sus redes sociales. Era una aplicación de mensajería, y su pulgar se movía rápidamente, escribiendo y borrando, como si estuviera sopesando cada palabra con una cautela extrema. De repente, su rostro se contrajo en una mueca de dolor, casi imperceptible, pero yo la vi. Luego, guardó el teléfono rápidamente, como si no quisiera que yo notara nada. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz me traicionaba un poco. Sí. Un mensaje de mi hermana, mintió. Su hermana estaba de viaje en Europa y no solían hablar por mensajes de texto, preferían las videollamadas. Esa mentira, tan pequeña, tan insignificante en apariencia, fue como una astilla clavada en mi confianza. Empecé a reconstruir los últimos meses en mi mente, como si estuviera armando un rompecabezas. Las llamadas que contestaba en voz baja, saliendo al balcón bajo el pretexto de tener mejor señal. Las veces que se quedaba hasta tarde en la oficina, terminando un proyecto urgente, pero regresaba con el mismo semblante agotado y triste, sin el brillo de haber logrado algo importante. Los fines de semana que, en lugar de relajarse, parecía más tensa, como si esperara una llamada, un mensaje, algo. Un viernes por la tarde, regresé a casa antes de lo habitual. Había terminado mis pendientes y decidí sorprender a Laura. El apartamento estaba en silencio, un silencio que ya no me reconfortaba, sino que me oprimía. Me senté en el sofá, intentando leer un libro, pero mi mente no paraba de dar vueltas. La imagen de sus ojos rojos, la mentira sobre el mensaje de su hermana, la forma en que se encogía cada noche, como si estuviera cargando un peso invisible. No era ansiedad. No era solo estrés. Era algo más oscuro, algo que ella estaba ocultando con una desesperación palpable. Y ese pensamiento, esa certeza, me carcomía las entrañas. Me levanté y empecé a deambular por el apartamento, sin rumbo fijo.
Mis ojos se posaron en su mochila de trabajo, apoyada en el rincón de la sala, junto a la puerta. Era una mochila de tela, de esas que usaba a diario, llena de sus cosas de trabajo, su laptop, sus cuadernos, sus muestras de diseño, sus lápices de colores. Siempre la dejaba ahí, nunca la movía. Y yo, por respeto, por confianza, por el sagrado espacio personal que nos habíamos prometido, nunca había sentido la necesidad de mirar dentro. Pero esa noche, la curiosidad se mezcló con una desesperación creciente. La desesperación de no saber qué le pasaba, de no poder ayudarla, de sentirme inútil. La desesperación de sentir que la persona que más amaba se estaba desvaneciendo frente a mis ojos, y yo era un mero espectador, atado de manos por su silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible que separa la confianza de la invasión. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Seguir viéndola sufrir en silencio? ¿Seguir asumiendo que era ansiedad cuando mi instinto, mi intuición, me gritaba lo contrario con una voz cada vez más fuerte? Me acerqué lentamente a la mochila. Era de un color gris oscuro, con algunos hilos sueltos y las marcas evidentes del uso diario. La cremallera principal estaba cerrada. Mi mano tembló ligeramente al extenderla hacia ella, como si estuviera a punto de tocar algo prohibido. Podía sentir el pulso en mis sienes, un martilleo constante. Era una sensación extraña, una mezcla de culpa por la intrusión y una necesidad imperiosa de respuestas. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino en mi pecho. Esto es por ella, me dije a mí mismo, intentando justificar mi acto. Esto es para entenderla. Para ayudarla. Para salvarla de lo que sea que la esté consumiendo. La cremallera principal se abrió con un suave zip. El sonido pareció amplificarse en el silencio del apartamento, resonando en mis oídos. El olor a papel, a lápices, a ese ligero perfume que ella usaba y que tanto me gustaba, me envolvió. Dentro, vi lo de siempre, su laptop, un estuche con bolígrafos y marcadores, una libreta de bocetos llena de garabatos y diseños, algunas muestras de papel. Nada fuera de lo común. Sentí una punzada de alivio, seguida inmediatamente por una de decepción. ¿Y si realmente era solo ansiedad? ¿Y si me estaba volviendo loco con mis teorías de conspiración? Pero luego, mi mirada se posó en un bolsillo lateral, uno que siempre llevaba cerrado. Era un bolsillo pequeño, casi escondido, con una cremallera más discreta, de esas que apenas se notan. Mi mano se dirigió hacia él, mis dedos rozando la tela rugosa. La cremallera estaba un poco atascada, como si no se abriera con frecuencia, como si su contenido fuera algo que rara vez se mostraba. Tiré con un poco más de fuerza. Y entonces, lo vi. No era lo que esperaba. No era un medicamento para la ansiedad, ni una carta de amor secreta, ni un recibo extraño de una compra impulsiva. Era algo que, a primera vista, no tenía sentido. Algo que, sin embargo, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. Era una pequeña bolsa de plástico transparente, de esas que se usan para guardar joyas o pequeñas piezas. Y dentro, había. Mi respiración se detuvo por completo. Mis ojos se abrieron de par en par, fijos en el contenido de la bolsa. Lo que vi dentro de esa bolsa, lo que Laura guardaba con tanto celo en el fondo de su mochila, no tenía nada que ver con la ansiedad. Tenía que ver con un miedo mucho más real, mucho más tangible. Un miedo que ahora, de repente, se había vuelto mío también. Y en ese instante, supe que nuestras vidas, la vida de Laura y la mía, estaban a punto de cambiar para siempre. La pequeña bolsa de plástico transparente, arrugada y casi invisible en el fondo del bolsillo lateral de la mochila de Laura, contenía un puñado de billetes. No eran billetes de alta denominación, ni siquiera una cantidad que pudiera considerarse significativa para alguien con el sueldo de una diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Eran billetes de 100 y 200 pesos, arrugados, algunos de ellos con la apariencia de haber pasado por muchas manos, de esos que se usan para pagar cosas pequeñas, el café de la mañana, el pasaje del autobús, una propina.
pero no era la cantidad lo que me heló la sangre, sino el detalle que los acompañaba, una pequeña nota, doblada cuidadosamente en 4, escrita en un papel amarillento y con una letra que no reconocía. Mis dedos temblaban al sacar la nota de la bolsa, como si el papel pudiera quemarme la piel. Era un trozo de papel arrancado de un cuaderno de espiral, de esos baratos, con los bordes irregulares. La letra era desigual, como si hubiera sido escrita con prisa, con un pulso tembloroso, o por alguien que no se preocupaba por la caligrafía. Definitivamente, no era la letra elegante y cuidada de Laura, que siempre parecía sacada de un manual de diseño. Desdoblé la nota con una lentitud que me pareció eterna, como si el papel pudiera desintegrarse en mis manos si no tenía cuidado. El mensaje era corto, conciso, y cada palabra se clavó en mí como una daga helada. Ya sabes lo que pasa si no cumples. La próxima vez, no será solo un recordatorio. No había firma. No había fecha. Solo esa amenaza velada, escrita con una tinta oscura y fría, que parecía emanar un escalofrío propio. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, como un disco duro que se congela. Luego, una avalancha de pensamientos y preguntas me golpeó con la fuerza de un tren. ¿Qué significaba esto? ¿Quién le estaba enviando esto a Laura? ¿Y por qué guardaba billetes arrugados junto a una amenaza en su mochila? La ansiedad, el estrés, todo eso se desvaneció de mi mente, reemplazado por un terror helado que me atenazaba el pecho. Esto era algo mucho más siniestro, algo que escapaba a mi comprensión. Volví a mirar los billetes. Eran unos pocos, quizás 200 o 300 pesos en total. ¿Eran pagos que ella hacía? ¿O eran para pagarle a ella? La nota no especificaba. La ambigüedad era lo que más me perturbaba, la falta de información concreta que me permitiera entender la situación. De repente, el sonido de la llave en la cerradura me hizo sobresaltar, mi corazón dando un brinco salvaje. Laura. Había llegado. No podía dejar que me viera así, con sus secretos en mis manos, su privacidad invadida. Con una rapidez que no sabía que tenía, volví a doblar la nota, la metí en la bolsa con los billetes y la deslicé de nuevo en el bolsillo lateral de la mochila. Cerré la cremallera con la misma dificultad con la que la había abierto, intentando que no sonara. Luego, me alejé de la mochila, intentando que mi respiración volviera a la normalidad, que mi rostro no delatara la tormenta que se desataba en mi interior. Laura entró al apartamento, su rostro cansado como siempre, el pelo recogido en un moño desordenado. «Hola, mi amor», dijo, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Hola», respondí, intentando que mi voz sonara natural, aunque sentía que mis mejillas estaban ardiendo. «¿Llegaste temprano hoy? Pensé que te quedarías hasta tarde». «Sí, terminé unas cosas en la oficina y decidí venirme». «¿Qué tal tu día?» «Bien, lo de siempre. Mucho trabajo. Un día agotador». Se quitó la mochila y, con un gesto habitual, casi automático, la dejó en el mismo rincón donde la había encontrado. Me senté en el sofá, fingiendo leer un libro, pero mis ojos no podían apartarse de la mochila. Cada vez que Laura se movía, cada vez que susurraba algo sobre su día, sentía un escalofrío. ¿Sabría ella que la había revisado? ¿Notaría algo diferente en el ambiente, en mi mirada? La culpa me carcomía, pero la urgencia de saber la verdad, de protegerla, era mucho mayor. Esa noche, el llanto de Laura fue más intenso que nunca. Me aferré a ella, pero esta vez, mis abrazos no eran de consuelo, sino de una mezcla de amor, miedo y una rabia creciente. Rabia por la persona que le estaba haciendo esto, rabia por ella por no confiar en mí, y rabia por mí mismo por no haber actuado antes, por haber sido tan ciego. A la mañana siguiente, mientras Laura se duchaba, me levanté sigilosamente. Tenía que ver esa nota de nuevo, tenía que analizarla, buscar alguna pista, cualquier detalle que me diera una dirección. La mochila seguía en el rincón, un objeto inofensivo que guardaba un secreto oscuro. Abrí el bolsillo lateral con cuidado. La bolsa de plástico estaba ahí. Los billetes, la nota. Esta vez, me permití examinarla con más detenimiento, bajo la luz de la mañana.
El papel era de un cuaderno de espiral, de esos que se venden en cualquier papelería. La tinta, de un bolígrafo de gel negro, común y corriente. La letra, aunque desigual y descuidada, tenía ciertos rasgos que me parecían vagamente familiares. No podía ubicarla, pero sentía que la había visto antes, en algún contexto, en algún momento. Decidí tomar una foto de la nota con mi teléfono. Era una medida desesperada, lo sé, una violación aún mayor de su privacidad, pero sentía que necesitaba pruebas, algo tangible para procesar lo que estaba sucediendo, para recordarlo, para analizarlo sin la presión del tiempo. Guardé la bolsa y la nota de nuevo en la mochila, cerrando la cremallera y volviendo a mi lado de la cama antes de que Laura saliera del baño, el sonido del agua cesando. Durante el día, mientras Laura estaba en el trabajo, me obsesioné con la foto de la nota. Amplié la imagen en mi teléfono, intentando descifrar cada trazo, cada curva de las letras, como si fueran jeroglíficos. La frase "ya sabes lo que pasa si no cumples" resonaba en mi cabeza, una y otra vez, como un eco macabro. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué había hecho Laura para recibir esa amenaza? Empecé a buscar en línea. Extorsión, deudas, chantaje, amenazas. Cada búsqueda me llevaba a escenarios más oscuros y aterradores, a historias de terror que parecían sacadas de una película. La idea de que Laura pudiera estar involucrada en algo así me parecía absurda. Ella era la persona más honesta, transparente y ética que conocía. O al menos, eso creía. Por la tarde, mientras revisaba la foto por enésima vez, mis ojos se detuvieron en un pequeño detalle en la esquina superior de la nota. Una pequeña mancha, casi imperceptible, de lo que parecía ser pintura. Era un color azul verdoso, un tono muy particular, casi un turquesa oscuro. Mi mente hizo clic. Recordé que Laura había estado trabajando en un proyecto para un cliente importante, una galería de arte contemporáneo. Había pasado semanas sumergida en ese proyecto, trayendo muestras de colores a casa, hablando de combinaciones y texturas, de la importancia de la paleta cromática. Uno de esos colores, un azul verdoso vibrante, era su favorito para esa colección y lo había usado en varias de sus propuestas de diseño. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O la nota estaba relacionada con su trabajo? La idea me pareció descabellada. ¿Quién extorsionaría a una diseñadora gráfica por un proyecto? No tenía sentido. Pero la mancha de pintura me llevó a otro recuerdo, uno que había archivado como insignificante en su momento. Hace unas semanas, Laura había llegado a casa más tarde de lo habitual, pálida y con los ojos hinchados, diciendo que había tenido un altercado con un mensajero de la agencia. Había dicho que el mensajero había sido grosero, que había sido descuidado y que había derramado café sobre sus papeles importantes, arruinándolos. En ese momento, no le di importancia, solo me preocupé por su estado de ánimo. Pero ahora, la imagen de su rostro asustado, la forma en que se había apresurado a limpiar sus cosas, cobraba un nuevo y ominoso significado. ¿Y si no había sido café? ¿Y si había sido esa pintura, y el mensajero no había sido descuidado, sino algo más? Decidí que no podía seguir solo con esto. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera de forma indirecta, para ver si mis sospechas tenían algún fundamento. Mi mejor amigo, Andrés, trabajaba en el mismo sector que Laura, aunque en una agencia diferente. Era un tipo discreto y confiable, de esos que guardan los secretos. Lo llamé y le propuse tomar un café, con la excusa de ponernos al día. Cuando nos encontramos, intenté sonar lo más casual posible, como si la pregunta fuera una simple curiosidad. Oye, Andrés, una pregunta un poco rara. ¿Conoces a algún mensajero en la agencia de Laura que sea, digamos, un poco problemático? ¿O que tenga una letra un poco peculiar, así como de garabatos? Andrés frunció el ceño, pensativo. Problemático. Hay uno nuevo, un tal Ricardo. Es un poco rudo, sí, un tipo con cara de pocos amigos. Y la verdad, no tiene la mejor fama, siempre está metido en líos menores. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Laura comentó algo una vez, un incidente con él y unos papeles. Curiosidad, ya sabes, chismes de oficina. Ah,
sí, Ricardo. Un tipo grande, con una cicatriz en la ceja, de esas que te hacen pensar que ha estado en peleas. Y su letra, sí, es bastante fea. Siempre me entrega los paquetes con unas firmas que parecen garabatos, ilegibles. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco en el pecho. Ricardo. Un tipo grande. Cicatriz en la ceja. Letra fea. La descripción encajaba perfectamente con la imagen que se había formado en mi mente al ver la nota. ¿Podría ser él? ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría un mensajero chantajeando a una diseñadora? No tenía sentido. Esa noche, esperé a que Laura se durmiera. El llanto fue más suave, casi un suspiro, pero la tensión en el ambiente era palpable, asfixiante. Una vez que su respiración se hizo regular y profunda, me levanté de la cama, con la cautela de un ladrón. Esta vez, mi objetivo no era la mochila. Era su teléfono. Sabía que era una violación aún mayor de su privacidad, un acto de traición a la confianza que nos teníamos, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba ver sus mensajes, su historial de llamadas. Necesitaba saber con quién se estaba comunicando, qué estaba sucediendo, quién era el verdadero Ricardo detrás de todo esto. El teléfono estaba en su mesita de noche, cargando, la pantalla oscura. Lo tomé con cuidado, intentando no hacer el menor ruido. La pantalla estaba bloqueada con un patrón. Conocía su patrón, lo había visto miles de veces cuando ella lo desbloqueaba. Con manos temblorosas, dibujé el patrón en la pantalla. Se abrió. Mi mirada se dirigió directamente a la aplicación de mensajería. Había varios chats, de amigos, de trabajo, de grupos. Pero uno en particular llamó mi atención. No tenía nombre de contacto, solo un número de teléfono desconocido. Y la última conversación era reciente, de esa misma tarde. Abrí el chat. El contenido me dejó sin aliento, el aire escapándose de mis pulmones. Eran mensajes cortos, crípticos, pero el significado era inconfundible, devastador. Número desconocido, el plazo se acaba. ¿Lo tienes? Laura, no todo. Necesito más tiempo. Por favor. Número desconocido, no hay más tiempo. Mañana es el último día. Si no lo tienes, ya sabes las consecuencias. Y no me hagas ir a buscarte. Laura, por favor, te lo ruego. Dame una semana más. Lo conseguiré. Lo juro. Número desconocido, no. Mañana. O tu familia se enterará de todo. Y no querrás eso, ¿verdad? Mi sangre se heló en las venas. Tu familia se enterará de todo. Esa frase, más que cualquier otra, me golpeó con una fuerza devastadora, un puñetazo en el estómago. ¿De qué se enteraría nuestra familia? ¿Qué secreto tan grande, tan vergonzoso, estaba ocultando Laura que alguien la estaba chantajeando con revelarlo? Deslicé la pantalla hacia arriba, buscando el inicio de la conversación. Los mensajes se remontaban a varios meses atrás, coincidiendo con el inicio de sus llantos nocturnos. Eran siempre el mismo patrón, el número desconocido exigiendo algo, Laura suplicando más tiempo o menos cantidad, la desesperación palpable en cada palabra. Y siempre, la amenaza final, el as en la manga del chantajista, tu familia se enterará. No había mención de dinero directamente en los mensajes, pero los billetes en la mochila, la nota amenazante, todo encajaba. Laura estaba siendo extorsionada. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué con algo que involucraba a nuestra familia, a nuestros seres queridos? ¿Qué secreto tan oscuro podía ser? Mientras revisaba los mensajes, mi dedo rozó accidentalmente el nombre del contacto, o más bien, la falta de nombre. Se abrió la información del contacto. Y ahí, junto al número de teléfono, había un nombre. Un nombre que me hizo sentir un escalofrío aún más profundo, un vértigo que me hizo tambalear. No era Ricardo, el mensajero. No era un extraño. Era un nombre que conocía muy bien. Un nombre que me hizo sentir un nudo en el estómago, una traición que me atravesó el corazón con una punzada de dolor indescriptible. Era el nombre de mi propio hermano.
David. El nombre de mi hermano, David, parpadeaba en la pantalla del teléfono de Laura, una luz estroboscópica en la oscuridad de mi incredulidad. Mi propio hermano. El tipo que siempre había sido mi confidente más cercano, mi compañero de travesuras desde la infancia, el que me había ayudado a mudarme de apartamento, el que había estado en mi boda, riendo y bailando con Laura hasta el amanecer. Él. ¿Chantajeando a Laura, la mujer que amaba? La idea era tan absurda, tan dolorosa, tan inconcebible, que mi mente se negaba a procesarla, a aceptarla. Pero ahí estaban los mensajes. La frialdad de sus palabras, la implacable exigencia, la amenaza velada sobre la familia. Todo encajaba con el perfil de un extorsionador, no con el de mi hermano. ¿O sí? Una parte de mí, esa parte que siempre había ignorado sus pequeños deslices, sus negocios turbios de los que nunca hablaba con claridad, sus deudas que siempre parecían crecer, empezó a conectar los puntos. David siempre había sido ambicioso, pero también impaciente. Quería el éxito rápido, la fortuna sin esfuerzo, sin importar los medios, sin mirar a quien pisaba en el camino. Dejé el teléfono de Laura con cuidado en la mesita de noche, como si fuera una bomba a punto de explotar, su pantalla aún mostrando el nombre de David. Me senté en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, el mundo girando a mi alrededor. El llanto de Laura, que antes me parecía un misterio indescifrable, ahora era un grito silencioso de ayuda, un lamento por la traición que estaba sufriendo a manos de alguien de nuestra propia sangre. Y yo, su pareja, su supuesto protector, había estado tan ciego, tan absorto en mis propias suposiciones de ansiedad, que no había visto la verdadera pesadilla que vivía a mi lado. La rabia me invadió, una furia fría y controlada que me quemaba por dentro. Rabia hacia David, por su crueldad, por su bajeza, por su traición. Rabia hacia Laura, una punzada de dolor que se mezclaba con la ira, por no haberme confiado esto antes, por haber llevado esa carga sola. Y rabia hacia mí mismo, por mi ingenuidad, por mi ceguera, por no haberla protegido. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé en la cama, fingiendo dormir, pero mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, de escenarios posibles, de palabras que diría. ¿Cómo enfrentaría a Laura? ¿Cómo le diría que lo sabía todo, que había invadido su privacidad, pero que lo había hecho por amor? ¿Y cómo enfrentaría a David, mi propio hermano, el hombre al que había amado y confiado toda mi vida? A la mañana siguiente, el ambiente en el apartamento era denso, pesado, cargado de una electricidad silenciosa. Laura se movía con la misma lentitud de siempre, sus ojos hundidos, su aura de tristeza envolviéndola. Yo, por mi parte, sentía una energía nerviosa, una necesidad imperiosa de que la verdad saliera a la luz, de que este tormento terminara. Mientras desayunábamos en un silencio que se sentía más pesado que el plomo, decidí que no podía esperar más. Laura, dije, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba, apenas un susurro. Ella levantó la vista, sus ojos cansados y opacos. Sí, Carlos. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Su cuerpo se tensó de inmediato, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Carlos, estoy cansada. ¿Podemos hablar más tarde? Necesito ir a trabajar. No. Necesitamos hablar ahora. Esto no puede esperar. Me levanté de la mesa y me acerqué a ella. Me arrodillé a su lado, tomé sus manos frías entre las mías, sintiendo la fragilidad de sus dedos. Laura, sé que has estado sufriendo. Sé que no es ansiedad. Sé que te están chantajeando. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de un terror puro e inconfundible. Intentó retirar sus manos, pero yo la sujeté con firmeza, con la determinación de no soltarla. Por favor, Carlos, no sé de qué hablas. Estás confundiendo las cosas. Su voz era un hilo apenas audible. Sí sabes. Sé de la nota en tu mochila. Y sé de los mensajes en tu teléfono. Los vi anoche. Su rostro se puso pálido, la sangre abandonando sus mejillas. No, no sé cómo. Su voz se quebró. Laura, por favor. Confía en mí. Lo sé todo.
Y sé quién es la persona que te está haciendo esto. Ella cerró los ojos, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, trazando un camino brillante sobre su piel. No, no digas su nombre. Es David, ¿verdad? Ella asintió, las lágrimas brotando ahora sin control, un torrente silencioso que empapaba sus mejillas. Se derrumbó en mis brazos, sollozando con una intensidad que nunca antes había escuchado. Era un llanto de alivio, de desesperación, de vergüenza, de años de dolor acumulado. La abracé con fuerza, sintiendo el temblor incontrolable de su cuerpo. Mi amor, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué cargaste con esto sola? Entre sollozos, empezó a hablar, la historia saliendo a borbotones, como un río desbordado que rompe sus diques. Fue hace unos meses. David se acercó a mí. Dijo que tenía una oportunidad de inversión increíble, algo que nos haría ricos a todos, que cambiaría nuestras vidas. Necesitaba una pequeña cantidad de dinero para empezar, algo que yo pudiera conseguir sin que tú te enteraras, para que fuera una sorpresa para los dos, un regalo. Mi estómago se revolvió, un nudo de asco y rabia. David siempre había sido un maestro de la manipulación, un ilusionista de las palabras. Le di mis ahorros. No era mucho, pero era todo lo que tenía guardado para una emergencia. Él prometió devolverlo con intereses en un mes. Pero el mes pasó, y luego otro, y él no me devolvía nada. Cada vez que le preguntaba, ponía una excusa diferente, cada vez más elaborada. Y luego empezó a cambiar. Me dijo que había perdido el dinero, que se había metido en problemas con gente muy peligrosa, gente que no jugaba. Y que si yo no conseguía más dinero, ellos vendrían a buscarme, o peor, a buscarte a ti, a nuestra familia, a tus padres. Laura se aferró a mí, sus uñas clavándose ligeramente en mi espalda, su voz apenas un susurro que me rompía el alma. Me dijo que si tú te enterabas, te pondría en peligro. Que era mejor que yo lo manejara sola, que era mi culpa por haberle dado el dinero. Me amenazó con contarle a tu mamá, a tus tíos, a todos, que yo había perdido nuestros ahorros en una estafa, que era una irresponsable. Me dijo que arruinaría mi reputación, que te haría quedar mal a ti, que te avergonzarías de mí. Me hizo sentir tan culpable, Carlos. Tan estúpida. Pensé que si lo manejaba sola, te protegería de todo esto. El dolor en su voz me rompió el corazón en 1000 pedazos. Ella, mi Laura, la mujer fuerte, brillante y decidida, había sido manipulada, aterrorizada y humillada por mi propio hermano. La ansiedad que yo había diagnosticado era en realidad el peso aplastante de un secreto, el miedo constante a la exposición, la culpa por un error que no era suyo, sino de la codicia de David. ¿Y los billetes en la mochila?, pregunté, con la voz ahogada por la emoción. Eran pagos. Pequeños pagos que él me exigía cada semana, cada vez que me amenazaba con la nota. Decía que era para mantener a raya a esa gente, que si no le daba algo, aunque fuera poco, las cosas se pondrían peor, que me harían daño. La historia de Laura era desgarradora. Había estado viviendo una pesadilla en silencio, aislada, protegiéndome de un peligro que yo ni siquiera conocía. La imagen de ella llorando sola cada noche, mientras yo dormía a su lado, ajeno a su tormento, me llenó de una tristeza profunda, una mezcla de arrepentimiento y amor inmenso. Vamos a resolver esto, mi amor, le dije, besando su frente, sintiendo el calor de su piel. Juntos. No estás sola. Nunca más. Esa misma tarde, llamé a David. Mi voz estaba tranquila, demasiado tranquila, lo que lo sorprendió. Necesito que vengas al apartamento. Tenemos que hablar. Es urgente. ¿De qué hablas, hermano? Estoy ocupado, tengo una reunión. De Laura. Y de los mensajes que le has estado enviando. Y de la nota en su mochila. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que lo decía todo, un silencio lleno de culpa y miedo. Carlos, no sé de qué hablas. Estás confundiendo las cosas. No sé de qué mensajes me hablas. No. No estoy confundiendo nada. Ven. Ahora.
O juro que iré a buscarte y te arrastraré hasta aquí. David llegó a los 20 minutos, con una expresión de falsa inocencia en el rostro, intentando parecer sorprendido. Cuando entró al apartamento, Laura estaba sentada en el sofá, pálida y temblorosa, pero con una nueva determinación en sus ojos, una fuerza que no le había visto en meses. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué me llamas así?, preguntó David, intentando sonar indignado, como la víctima. Sabes muy bien de qué se trata, le dije, mi voz ahora firme, sin rastro de duda o vacilación. Los mensajes. La nota. Los billetes. Todo. Laura me lo ha contado. La máscara de David se resquebrajó. Sus ojos se movieron de mí a Laura, buscando una salida, una excusa, una forma de escapar. Laura, ¿qué le has dicho? Estás arruinando todo. La verdad, David, dijo Laura, su voz sorprendentemente clara y fuerte, a pesar de las lágrimas. La verdad sobre cómo me has estado extorsionando y aterrorizando. David se puso furioso, su rostro enrojeciendo. Estás loca. Yo no he extorsionado a nadie. Solo te pedí un préstamo para un negocio, para que invirtiéramos juntos. Un préstamo que nunca devolviste, le espeté, mi voz subiendo de tono. Y que luego convertiste en amenazas, en una pesadilla. ¿Gente peligrosa, David? ¿O eras tú el único peligro? La discusión escaló. David intentó negarlo todo, manipular la situación, culpar a Laura por su mala inversión, por su ingenuidad. Pero yo tenía las pruebas, las fotos de los mensajes, la nota. Y Laura, liberada del peso del secreto, se mantuvo firme, contando cada detalle de su tormento, cada noche de llanto, cada amenaza. Finalmente, David se derrumbó. No en un arrepentimiento genuino, sino en un acceso de rabia y frustración por haber sido descubierto. Confesó que había perdido el dinero en una mala inversión, que estaba desesperado y que había visto en Laura una oportunidad fácil para recuperar algo de lo perdido, sabiendo lo discreta y leal que era, y lo mucho que se preocupaba por nuestra familia. Nunca hubo gente peligrosa, solo él y su codicia, su desesperación. La revelación fue un golpe devastador para nuestra familia. Mis padres, al enterarse, quedaron destrozados, incapaces de creer que su propio hijo pudiera haber hecho algo así. David fue confrontado por ellos, y aunque no hubo acciones legales, Laura no quiso llevarlo tan lejos, solo quería que terminara la pesadilla y que él desapareciera de nuestras vidas. La relación familiar quedó irrevocablemente rota. David se fue de la ciudad, avergonzado y repudiado, sin mirar atrás. Para Laura, el camino hacia la recuperación fue largo y lleno de altibajos. Las lágrimas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero el llanto cambió. Ya no era un lamento de desesperación, sino una liberación de la carga que había llevado. Buscó ayuda profesional, y poco a poco, con mi apoyo incondicional, empezó a reconstruir su confianza, a sanar las heridas invisibles que David le había causado. Nuestro vínculo, el de Laura y yo, se fortaleció de una manera que nunca imaginé. La crisis nos había puesto a prueba, pero también nos había unido más profundamente. Aprendimos la importancia de la comunicación, de la confianza absoluta, de no asumir nada, de escuchar más allá de las palabras. Y cada noche, cuando Laura se acurrucaba en mis brazos, el silencio del apartamento volvía a ser un bálsamo. Un bálsamo de paz, de resiliencia, de un amor que había sobrevivido a la oscuridad y había encontrado la luz en la verdad. Las lágrimas, si las había, eran ahora de alivio, de gratitud, de la certeza de que, sin importar lo que la vida nos deparara, lo enfrentaríamos juntos. Y yo, Carlos, nunca más volvería a confundir el verdadero dolor con la simple ansiedad. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.